Eh, bueno, como nos estaba presentando el profesor, el día de hoy vamos a hablar de plasmaféresis. Es un tema realmente amplio donde la bibliografía o en cuanto a lo que es la parte de la evidencia tenemos algo que es controversial. Hay tres preguntas que tengo que dejar claras o que quiero que dejemos claras durante la sesión y es básicamente la plasmaféresis, cómo, cuándo y a quiénes nosotros vamos a utilizar la plasmaféresis. La secuencia real de la charla, espérate, qué pena un momentico. La charla la vamos a llevar con un paso a paso. Vamos a tener 5 pasos donde nosotros vamos a tratar de llegar y dar una claridad a ciertas preguntas. Lo primero que vamos a hablar es la definición de plasmaféresis con sus competencias respectivas. Vamos a hablar del funcionamiento en el segundo paso de la plasmaféresis, cuándo sí vamos a aplicar la plasmaféresis en ciertos estados patológicos, cuándo no la debemos aplicar dependiendo de las categorías patológicas de las que estemos hablando y algunos puntos claves que estos se van a reforzar con ayuda de Andrés Lenis y el profe Caballero en cuanto a lo que son preparaciones para nosotros medicar a nuestros pacientes, o más que medicar realmente es dar las instrucciones de cómo vamos a poner la plasmaféresis en esta población. Lo primero, vamos a hablar algo de lo que es el contexto histórico, las definiciones. Lo segundo, dentro de los objetivos que vamos a tener en cuenta es específicamente cuándo vamos a utilizar centrifugación o la comparación que hay entre las técnicas de plasmaféresis como son la centrifugación y la filtración. Y algo importante es tener claridad cuándo vamos a utilizar nuestras soluciones, partiendo de que hay varias soluciones con las que nosotros podemos generar reposición. Dentro de las principales o las más usadas tenemos albúmina, tenemos plasma y en qué entidades patológicas vamos a utilizar cada una de estas. Paso 3, vamos a hablar en qué patologías tenemos la mejor evidencia y las categorías que nos plantean sobre todo las ASPA, que son las guías que nos hablan de plasmaféresis. Y en paso 4 vamos a mirar en qué patologías la evidencia se queda corta y no deberíamos utilizarla. En los 5 son unos puntos claves que tenemos que llevar a nuestra casa respecto a cuáles son las complicaciones que podemos tener, cómo podemos suministrar o hacer las preparaciones, sobre todo el componente de la albúmina cuando vamos a prescribir una plasmaféresis en nuestro paciente. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de lo que es contexto histórico y definiciones. No vamos a profundizar mucho en esta parte. La plasmaféresis viene de la palabra aféresis, que es específicamente del griego. ¿Y qué significa? Es básicamente separación o quitar. No hay una claridad desde cuándo estamos manejando esto, y esto se empezó a determinar o empezamos a hablar de lo que es aféresis teniendo en cuenta lo que es la extracción terapéutica partiendo de los tumores sin conocimiento de las patologías, sino que necesariamente lo que ellos hablaban era de que cuando yo separaba algún tipo de humor o sacaba algún o alguna molécula a nivel de nuestro cuerpo, pues nosotros íbamos a impactar clínicamente a nuestro paciente. Entonces, si nosotros hablamos de definiciones, es importante tener en cuenta qué es la aféresis, porque la plasmaféresis, recambio plasmáticos y la aféresis tienen diferencias cada una de ellas. Lo primero, la aféresis es una modalidad terapéutica donde nosotros lo que tenemos como objetivo principal es que la sangre de nuestro paciente pasa a un dispositivo o un componente extracorpóreo con el fin de eliminar patógenos o macromoléculas que nos están desencadenando algún estado patológico. ¿Qué es importante? Cuando nosotros hablamos de plasmaféresis y no solamente de aféresis, que es esa separación y que tiene más de 10 tipos, donde lo vamos a ver más adelante, cuando estamos hablando de plasmaféresis, es ese procedimiento en el cual nosotros estamos eliminando cierto porcentaje de plasma en el paciente de este volumen total y nosotros no estamos utilizando realmente líquidos de sustitución, como si lo hacemos y como lo dejábamos en claridad al inicio, que es básicamente semántica, con los recambios plasmáticos. Cuando nosotros hablamos de recambios plasmáticos, estamos generando de que este plasma eliminado de nuestro paciente lo vamos a sustituir con los componentes densos o la parte de la celularidad de mi paciente, que es la que va a regresar, más los líquidos de sustitución, que pueden ser la albúmina, que puede ir desde el 2.5% hasta el 5%, o plasma fresco congelado. Hay más sustancias de sustitución, pero las que tienen mayor evidencia son estas dos en las que estoy haciendo énfasis, teniendo en cuenta de que la proporción tiene que ir de un 50% a un 50% o una proporción de 1 en 1. Entonces, cuando nosotros hablamos de la plasmaféresis o lo que es el recambio plasmático, que las dos van muy de la mano, lo que estamos hablando es de este procedimiento extracorpóreo donde yo voy a separar los componentes de la sangre, plasma y componentes de elementos celulares.
¿por qué traje a colación lo que es la féresis? Nosotros podemos encontrar, sobre todo en los métodos de centrifugación, y más adelante vamos a mirar las diferencias entre centrifugación y la filtración, es que la féresis, como lo vemos en esta tabla, tenemos diferentes mecanismos, donde pueden ser por doble filtración, por inmunoabsorción, donde tenemos la separación de inmunoglobulinas, leucoféresis, citaféresis. Dependiendo del estado patológico, nosotros vamos a tener esta separación. El día de hoy vamos a hacer mayor énfasis en todo lo que son recambios o el componente de lo que es plasmaféresis, que va de la mano del recambio plasmático. Cuando nosotros estamos hablando de esta separación en cuanto al plasma y los elementos celulares, lo que nosotros vamos a tener son diferentes constituyentes. Cuando separamos plasma, hablamos de plasmaféresis, como lo estábamos diciendo. Cuando hablamos de elementos celulares, estamos hablando de citoféresis. ¿Cuáles son los tres principales elementos que yo voy a separar? Y dependiendo de las patologías que tengamos, vamos a tener mayor impacto, ¿no? Sobre todo como los síndromes de hiperviscosidad, donde la leucoféresis me puede servir mucho. Pero esos tres componentes que yo voy a separar y los que tienen mayor relevancia son separación de leucocitos, eritrocitos y componentes plaquetarios. Por otro lado, aquí lo que podemos ver es que esta separación se va a hacer con base a las densidades o a los tamaños de cada una de las moléculas, teniendo en cuenta de que las primeras dos, a nivel de lo que es plasma y macromoléculas como proteínas, son las que nosotros más vamos a separar en estos casos. Cuando estamos hablando de la plasmaféresis, es ese recambio que yo estoy haciendo en mi paciente de este plasma completo, y generalmente, dependiendo de la técnica utilizada, ya sea centrifugación o filtración, pues conforme ha pasado el tiempo se han tenido mejores filtros o mejor adaptación, sobre todo en las máquinas de terapia de reemplazo renal, donde yo los filtros roller los puedo traer a colación con unos poros modificados en lo que es el tamaño y adaptarlas para poder hacer una plasmaféresis por filtración. ¿Cuál es el objetivo? Retornar los elementos deseados en mi paciente que no están generando un impacto patológico como estas macromoléculas o proteínas tóxicas, y de la mano de esto, de nuestras diluciones de recambio, ya sea albúmina o plasma. ¿Cuáles son los objetivos principales en la plasmaféresis? Tenemos dos objetivos principales. El primero, remover esos elementos específicos que más adelante vamos a ver cuáles son, y tratar todos esos mediadores que me están llevando a los estados patológicos. Si nosotros nos ponemos a ver, en la literatura, podemos encontrar que la mayoría de patologías son patologías inmunorreumatológicas, patologías por depósitos de inmunocomplejos o patologías donde estamos teniendo activación del complemento. Por eso, los mediadores de todos esos procesos son los que yo necesito quitar. Por otro lado, es importante tener claridad de los pesos moleculares de cada una de estas sustancias, y en forma global, que igual esto lo vamos a profundizar más adelante, el contexto o la generalidad que yo busco con la plasmaféresis es que por lo menos ese volumen plasmático que yo voy a hacer de mi paciente se traduzca en una disminución por lo menos del 60 del 60 al 70% de esos componentes que me están generando patogenicidad, por lo menos en el primer recambio en el que yo voy a llevar a mi paciente. ¿Cuáles son esas sustancias de alto peso molecular las cuales yo tengo que impactar o quiero sacar de mi paciente? Anticuerpos, inmunocomplejos o proteínas tóxicas. Pero si vemos en esta tabla, tenemos diferentes componentes que cada uno va encasillado a cada una de las patologías donde yo puedo impactar con la plasmaféresis. Alteraciones de metaloproteinasas como el ANS13, específicamente en patologías como la PTT, que es la que tiene en teoría mayor evidencia o que tiene una buena categoría según las guías ASPA, y es en estos casos donde yo necesito impactar a nivel de lo que son el ANS13. Tenemos autoanticuerpos, componentes del complemento, crioglobulinas, inmunocomplejos, lipoproteínas, porque si bien estamos hablando de componentes que me lleven a generar patologías como lo son las proteínas o los inmunocomplejos, también tengo sustancias que de forma indirecta me están llevando a estados patológicos en mi paciente, como las hipercolesterolemias familiares, donde yo necesito hacer unos recambios de LDL de forma frecuente. Y proteínas como son estados patológicos como neoplasias como el mieloma, o toxinas que van unidas a proteínas, y gracias a estas uniones también las podríamos eliminar por plasmaféresis. Pero es importante tener en cuenta que entre los objetivos principales yo no solamente quiero eliminar las macromoléculas, sino que el plasmaféresis también me puede ayudar en la inmunomodulación de mi sistema inmune. Si bien yo puedo tener terapias coadyuvantes para controlar lo que es la producción a nivel de ciertas patologías, como medicamentos que me ayuden a controlar la respuesta inmune, la plasmaféresis per se también me puede impactar a nivel de lo que es el sistema mononuclear fagocítico. ¿Y cómo lo hacemos? Mejorando lo que es la alteración a nivel esplénico en mi paciente. Aparte de esto, disminución de los linfocitos B
y aumento de linfocitos T. Cuando yo estoy disminuyendo linfocitos B, estoy impactando en esa respuesta humoral y en esa producción de anticuerpos o en esas cooperaciones BT. Y por otro lado, también muy importante es en la desviación de esos perfiles, sobre todo en esos perfiles TH2, donde yo tengo una respuesta inmune más que todo reguladora, y en estas patologías necesito un perfil más celular, que es el perfil TH1. Entonces, estos objetivos también nos puede ayudar la plasmaféresis en mis pacientes. Hasta aquí todo lo que es la definición y qué es lo que yo buscaría con la plasmaféresis, pero hay que tener en cuenta cuáles son los procesos de plasmaféresis o los mecanismos con los cuales yo puedo realizar plasmaféresis. Tenemos dos mecanismos grandes. Primero, centrifugación y filtración. ¿Cuáles son las diferencias en cada una y cuáles son las ventajas que yo puedo tener? Sin decir que son los dos únicos mecanismos, porque hay algunos otros mecanismos, dependiendo de temperatura, dependiendo de membranas, que también están siendo estudiados o que pueden ser desglosados de los mecanismos grandes, como lo es la doble filtración o la filtración en cascada. El objetivo técnico es intercambiar. Si nosotros nos podemos ver las listas de patología, lo inicial es por lo menos tener un recambio de 1 a 1,5 volúmenes plasmáticos, que es lo que ha mostrado la evidencia que me puede remover esas macromoléculas de un 60 hasta un 75%, pero eso también depende de la producción, ya sea inmunocompletivo, de las vidas medias que tengamos a nivel de IgG y IgM, que también nos va a ayudar, o es de donde yo parto para decir cuántos recambios debo hacer a ciertas patologías. Entonces, si nosotros tenemos o nos ponemos a hacer una comparación respecto a cada una de las terapias, tenemos centrifugación y filtración transmembrana. Cuando estamos hablando de centrifugación, es específicamente utilizar esa fuerza centrífuga donde yo voy a separar mis dos componentes, plasma y componente celular de mi paciente. ¿Qué ventajas tendría yo? Y partiendo de que la centrifugación es como la más recomendada a nivel de las guías ASFA, ¿qué ventajas tengo yo con la centrifugación? En casos de emergencia, en casos donde yo no tenga una posibilidad rápida de un acceso vascular, la centrifugación puede utilizar accesos vasculares no solamente centrales o catéteres de alto flujo, sino que también se pueden utilizar de forma periférica. Esto sobre todo en esos pacientes donde yo necesito hacer un manejo de forma rápida. No es lo más usual en la práctica clínica yo quedarme solamente con un acceso periférico, pero es una ventaja que se puede presentar con la centrifugación. Por otro lado, tenemos la filtración transmembrana. Realmente la filtración transmembrana, ¿qué ventajas tiene? Es que yo puedo utilizar las máquinas de hemodiálisis, modificar las bombas o los filtros y adaptarlos para poder hacer ese recambio plasmático. Las membranas que yo voy a utilizar, vamos a tener unos poros que nos permiten esa filtración y son poros que tienen unas medidas diferentes a las de terapia de reemplazo renal y son poros que van de 0,3 hasta 0,6 micrones. Algo importante en cuanto a las desventajas. Primero, la centrifugación. Más adelante vamos a mirar qué tipo de anticoagulación, vamos a utilizar en la centrifugación o en la filtración, pero es importante tener en cuenta que entre las desventajas en la centrifugación es la hipocalcemia. Esta hipocalcemia da por dos mecanismos. La hipocalcemia la puedo tener tanto en la centrifugación como en la filtración, sobre todo cuando yo estoy eliminando albúmina, teniendo en cuenta que el 50% del calcio yo lo voy a tener unido a la albúmina y este lo puedo desechar, pero se me va a hacer mayor énfasis en la centrifugación porque el método de anticoagulación que yo voy a utilizar es citrato. ¿Qué hace el citrato en el calcio? Es un quelante y por eso vamos a presentar hipocalcemia. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que son las complicaciones o la toxicidad por citrato, que realmente la toxicidad por citrato es las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia, yo puedo tolerar por lo menos una intoxicación leve, que es que el paciente sienta parestesias durante el proceso de plasmaféresis. Pero esto hay que vigilarlo de forma constante. En la centrifugación yo también puedo tener lesión o impacto a nivel de lo que es el componente plaquetario, pero esto depende de las máquinas o de, digamos, de la tecnología que nosotros tengamos. En el HV vamos a tener unas máquinas que dentro de esas máquinas, ¿cuál es una de sus ventajas? Que la lesión plaquetaria o la destrucción plaquetaria es aproximadamente menos del 1%. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y también dentro de las desventajas que podemos tener, pero obviamente esto va de la mano de la máquina que estemos utilizando, es la duración del recambio plasmático. Hay unas máquinas de última generación, como la que se va a empezar a utilizar en el hospital universitario respecto a la centrifugación, donde el ajuste de los volúmenes depende mucho del tamaño del paciente y se puede optimizar esos tiempos y ya no vamos a llegar a unos tiempos tan amplios, en algunos casos hasta 4 o 6 horas como se manejaba antes, sino que vamos a tener unos recambios un poco más operativos que pueden ir desde mínimo 45 minutos hasta 1 hora y media, dependiendo también del cálculo que nosotros estemos haciendo del recambio en nuestro paciente.
Ventajas que vamos a tener, lo que estábamos diciendo, el uso de venas periféricas. Hay que tener en cuenta de que los flujos que nosotros manejamos en las venas periféricas no son tan óptimos como lo comparamos con los catéter central o un catéter de alto flujo. Tenemos un límite que puede ir más o menos de 50 ml por minuto, y en este orden de ideas, pues el recambio se me va a demorar mucho más. Podemos tirar un recambio de 5 a 6 horas, pero es una ventaja que se tiene que tener en cuenta. Algo importante de la plasmaféresis a nivel de la centrifugación es que esta me permite la optimización y una adecuada separación de los productos que yo tengo en mi paciente. Por un lado plasma, por otro lado celularidad, y me está permitiendo hacer una citoféresis específica. ¿Y por qué las guías ASPA nos están recomendando la centrifugación? Es básicamente por el PRE. ¿Qué significa PRE? PRE es la eficiencia de la extracción plasmática que yo estoy teniendo en mi paciente. ¿Eso en qué se traduce? Es decir, por cada 100 ml que yo estoy sacando de plasma de mi paciente, aproximadamente yo estoy logrando extraer de sangre, 100 ml de sangre que yo estoy sacando de mi paciente, yo estoy logrando extraer un 80% a un 85% del plasma. Y esto es lo que yo estoy buscando. Si yo tengo un PRE más alto, el recambio, los objetivos de recambio de esas macromoléculas, pues va a ser mucho más eficiente. Por eso la centrifugación tiene un papel muy importante y lo recomiendan mucho las guías ASPA. Desventajas a nivel de la filtración es el PRE. Comparado con el PRE que nosotros manejamos en la centrifugación, el PRE de la filtración transmembrana es aproximadamente del 30%. Es decir, de esos 100 ml que yo le estoy sacando, un ejemplo que es aislado de sangre a mi paciente, estoy realmente desechando o extrayendo aproximadamente un 30% del plasma. Esto no es tanto una desventaja y es en cuanto a los accesos venosos, porque en teoría lo más operativo es poner unos catéteres de alto flujo, pero la filtración sí o sí no tenemos opción de poner algo menos que un catéter venoso central. Aparte de eso, no tenemos la capacidad de citaféresis o de citoféresis como lo planteamos con la centrifugación, y aparte de esto, necesitamos una anticoagulación con heparina, a diferencia de la centrifugación, donde la anticoagulación tiene que ser con citrato. Entonces, ¿qué ventajas podemos tener con la filtración? Primero, pues obviamente por los accesos venosos que nosotros estamos utilizando, vamos a tener unos flujos que van a ser mayores, y aparte de eso, la versatilidad que podemos utilizar máquinas de terapia de reemplazo renal en nuestros pacientes, ajustando esas bombas tipo roller y llevando a nuestro paciente a la plasmaféresis, que es lo que nosotros tenemos. En resumen, en cuanto a lo que son los flujos, centrifugación vamos a manejar unos flujos más o menos de 50 ml, obviamente esto depende de la máquina y el acceso venoso. Tiempos en las máquinas previas eran unos tiempos considerables que pueden ir de 4 hasta 6 horas, y a nivel de la filtración transmembrana vamos a tener unos flujos mucho más óptimos que van de 100 a 150, aunque las máquinas que tenemos o que van a llegar a nivel del hospital universitario podemos manejar flujos, a pesar de ser con centrifugación, de 100 más o menos 20, y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando tenemos estos flujos, pues nos vamos a mover en un tiempo que es considerable, o es un tiempo aceptable, que va desde 1 a 2 horas, de 1 hora a 1 hora y media, para yo hacer un recambio por lo menos de 2 litros. Hablando un poco de la centrifugación, ¿cuáles son los métodos que yo puedo utilizar en centrifugación? Métodos manuales y métodos mecánicos. Vamos a hacer énfasis en los métodos mecánicos, que son los que más estamos utilizando y que en estos tiempos son los que se manejan en las máquinas de centrifugación. Estos métodos mecánicos pueden ser intermitentes y continuos. Intermitentes no es muy utilizado, no es muy recomendado también en un paciente que está hemodinámicamente estable, y lo ideal es manejar los métodos continuos. Si nosotros vemos, esta es una máquina que se utilizaba más en los tiempos, no se utiliza tanto ahorita, sobre todo por el volumen en este contenido. Lo que tenemos en esta máquina es que tenemos el componente de centrifugación. En la parte lateral o en los extremos es donde van a quedar todos esos productos densos, o específicamente la citaféresis, y en la parte media es donde vamos a tener el componente plasmático, que es el que vamos a desechar nosotros en nuestro paciente. Retiramos plasma, dejamos nuestros productos celulares, ponemos nuestra solución como diluyente, y en algunos casos si tenemos la posibilidad de calentamiento, porque dentro de los riesgos o los efectos que tenemos con la plasmaféresis es la hipotermia, y esta es de las máquinas que más se utilizan, sobre todo en los bancos de sangre. Ahorita las máquinas que estamos teniendo, en la parte izquierda, pues mi izquierda, vamos a tener un recipiente que en la parte extrema va a tener una especie de cinta. En esta cinta es donde yo voy a dejar todos mis componentes, tanto el componente plasmático como el componente de sangre, y si nosotros vemos, tenemos una entrada de sangre, que es la que va a dar nuestro paciente, el recambio que estamos formulando en nuestro paciente, y en la parte de salida se me va a dividir en dos, donde yo tengo el componente de plasma y posteriormente la centrifugación, el componente de la citaféresis. Es como para profundizar. Aquí, igualmente, más adelante, los profes nos van a dar más de lo que es la... ¿Me están escuchando ahí? ¿Sí?
lo que es preparación y la parte técnica, pero lo que tenemos en cuenta aquí es que básicamente es un circuito donde yo tengo las entradas y las salidas de mi paciente, tengo toda la monitoría de presiones, sensores de gases y la parte de centrifugación donde tenemos la máquina inicial, parte inferior hematíes, leucos y plasmas, y posteriormente pasamos a la bomba donde yo estoy desechando, donde estoy sacando todos esos productos de recambio plasmático para yo sacar esas macromoléculas. Posteriormente tengo todo lo que es retorno del componente celular, y en este retorno donde yo voy a poner mi líquido de reposición, sea plasma o sea albúmina, dependiendo de la patología, porque este líquido de reposición realmente sí depende de la patología, y ahí es donde vamos a mirar cuál es mejor que el otro. Yo regreso a mi paciente y estoy generando pues todo lo que estoy buscando en el recambio plasmático. Cuando hablamos de la centrifugación intermitente, lo que les estaba diciendo, ¿cuál es el problema con la extracción intermitente? El volumen que yo estoy cogiendo a mi paciente es bastante alto, se tiene que hacer una extracción secuencial de sangre, y de la mano de esto yo tengo que hacer varios ciclos para lograr los objetivos que estoy buscando en mi paciente. Tengo que hacer dentro de estos por lo menos unas 5 o 6 veces para llegar a ese recambio que estoy buscando mínimo, que es de a 1 a 1,5 más o menos de volúmenes plasmáticos. Lo ideal es el continuo, porque voy a tener un mejor control de lo que estamos manejando en el paciente, sobre todo en los pacientes que están hemodinámicamente inestables, y aparte de esto es más rápido. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a manejar como pilar, centrifugación con métodos continuos en ellos. Cuando hablamos de la filtración transmembrana, como les estaba diciendo, algo importante es que la filtración transmembrana nos permite esa adaptación de los filtros Rowlett de las terapias de reemplazo renal, es decir, que alguna ventaja que podemos tener es que también si tenemos un paciente frente a una enfermedad renal crónica, pues yo puedo estar manejando a mi paciente con falla renal y también con ese recambio que puede requerir mi paciente. ¿Cuál es la fisiología o cómo es a manejarse esto básicamente? Tenemos nuestra entrada de sangre, tenemos nuestras membranas y nuestros filtros, y tenemos todo lo que vamos a sacar de nuestro plasma, ya sea componente de fibrinógeno, inmunoglobulinas, albúminas, y dependiendo de si hacemos una filtración única o una filtración en cascada, yo puedo o no recuperar la albúmina, porque hay que tener en cuenta de que la albúmina también se me puede depletar en estos recambios, y sobre todo cuando yo hago una doble cascada de filtración, donde yo saco un primer componente de plasma y posteriormente cambio las membranas y hago una mejor filtración y logro retener algo de albúmina, esto le impacta de forma positiva a mi paciente, sobre todo en la inestabilidad y en la necesidad de tener unas buenas presiones coloidosmóticas cuando no estoy desechando toda la albúmina en ellos. Esto es muy similar, digamos, todo el circuito al funcionamiento que se da con la centrifugación, pero la diferencia que yo tengo aquí es respecto a la membrana plasmática, a esos filtros donde yo estoy haciendo la separación en mi paciente. Lo primero es esta membrana sintética, yo voy a tener varias fibras en paralelo por donde va a pasar la sangre, esta sangre va a ser bombeada y vamos a separar todo lo que nosotros necesitamos, por un lado plasma, por otro lado celularidad. Y básicamente esto va de la mano de las densidades de las macromoléculas, dependiendo de los filtros que nosotros estemos teniendo en nuestro paciente. Sacamos nuestro drenaje de plasma, nuestras células regresan, y esas son las condiciones que yo debo tener en esos pacientes que estoy llevando a filtración. Primero, puedo tener un circuito de diálisis convencional donde yo puedo llevar a mi paciente a la terapia de recambio plasmático. Segundo, los flujos, que es lo que veíamos. Generalmente ellos manejan unos flujos que son bastante adecuados, unos flujos que son más o menos de 100, más o menos 20 ml por minuto, pero yo tengo que garantizar unas presiones transmembranas óptimas, por lo menos unas presiones que sean menores a 70 milímetros de mercurio para tener esos recambios adecuados en ellos. Y este es el comparativo de cada una de las técnicas: filtración, centrifugación. Los circuitos son muy similares. En lo que se nos va a diferenciar es en la centrifugación, pues en la máquina donde yo tengo la separación de plasma y la citoféresis, y la filtración con las bombas Rowlett o los filtros que yo voy a tener, o la adaptación de filtros que le puedo hacer en la terapia de reemplazo renal. Otras desventajas que yo puedo presentar en mis pacientes que los estoy llevando a la filtración es básicamente, más que todo en la filtración con la transmembrana, es que yo puedo tener una activación del complemento, puedo tener una alteración a nivel de lo que son los leucocitos. Entonces, esto también me puede impactar. Y por otro lado, dentro de las ventajas, los que les decía, si tenemos un paciente con enfermedad renal crónica y necesitamos hacer un recambio, pues esto también va a ser positivo porque se puede generar o puede ser versátil la máquina. ¿Qué otras técnicas podemos tener? Ya tenemos claridad respecto a cómo hacemos filtración, cómo vamos a hacer centrifugación, cuáles son los anticoagulantes que vamos a manejar en cada una. En la filtración vamos a tener que utilizar heparinas, en la centrifugación citrato con sus complicaciones o con sus efectos que nosotros debemos vigilar, y otras terapias que tenemos en la doble filtración, que es la que he venido hablando básicamente. Es una filtración en cascada
donde yo voy a tener dos filtros o dos diferentes diámetros por membrana, y lo que nosotros vamos a hacer es un refluido del plasma en un segundo tiempo para salvar algunas proteínas que tienen un alto peso molecular y que necesitamos, como lo estábamos diciendo, la albúmina específicamente. Pero también tenemos la citaféresis, que es básicamente cuando yo necesito separar cierto tipo de componentes celulares, ya sea leucos, plaquetas o en esos estados patológicos como es la hiperleucocitosis o trombocitosis en los pacientes. Algo puntual en la citaféresis es en el componente hematológico, en esos pacientes que están con anemia de células falciformes, donde yo tengo una crisis y la mayor evidencia en esos pacientes que están presentando trombosis o que están presentando ACV en una enfermedad de células falciformes, y necesito llevar un porcentaje de hemoglobina S a lo más bajo posible, idealmente por debajo del 50%, dando un aporte de glóbulos rojos halogénicos, pero la meta o lo que yo más buscaría es por lo menos un 30% de disminución de esa hemoglobina S. Y la termofiltración es la diferencia de temperaturas, por lo menos cuando hacemos por encima de las temperaturas corporales normales, nos sirven esos pacientes que están con dislipidemia grave, y en los pacientes donde necesitamos hacer una criofiltración o alteración o desechar básicamente lo que es componente de inmunoglobulinas o inmunocomplejos, serían a temperaturas bajas. Estos son como los anexos en los que yo puedo manejar puntos claves respecto a la anticoagulación. En la filtración, heparina no fraccionada, las dosis que yo voy a manejar son dosis mucho más altas que las de terapia de reemplazo renal, más o menos unas dosis que van de 40 unidades por kilo hasta 50, con una infusión de 20 unidades. Y en la centrifugación yo voy a utilizar lo que es citrato de la mano de Destroza, con sus componentes o sus complicaciones que tengo que tener en cuenta. Hipocalcemia, como ya lo habíamos hablado, y algo importante es la alcalosis metabólica en esos pacientes que tenemos con enfermedad renal crónica, y es por el metabolismo del citrato donde me puede generar bicarbonato, y eso también hay que vigilarlo, al igual de la hipomagnesemia. Los pacientes que tenemos anticoagulados no quiere decir que nosotros no vayamos a poner anticoagulante en cada una de estas modalidades. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la dosis adicional que le vamos a poner a los circuitos tiene que tener una reducción de aproximadamente el 5%, que nosotros vamos a manejar en nuestro paciente con plasmaféresis. Aquí tenemos 4 ejemplos: plasma fresco congelado, albúmina al 5%, cristaloides o espalsores sintéticos que todavía están en estudio, como lo son los almidones. Cuando hablamos de albúmina, que es uno de los líquidos más utilizados, es una solución donde la proporción tiene que ser preparada con solución salina o con Harman, una proporción aproximadamente del 50 a 50. Algo importante es que no tenemos un aporte a nivel hidroelectrolítico y que carecemos de factores de la coagulación. La albúmina nos puede generar fiebre y por eso tenemos que monitorizar muy bien a nuestro paciente. Es más segura respecto a infecciones comparado con el plasma, y algo importante es que podríamos presentar una coagulopatía, y es específicamente por la unión de esos factores de la coagulación, que tengo que hacerle un seguimiento minucioso entre 24 y 72 horas, porque después de 72 horas probablemente yo voy a empezar a tener una recuperación de esos factores que se han alterado por esta solución de recambio. Los porcentajes de albúmina que nosotros vamos a manejar en la literatura dicen que pueden ir del 2.5 hasta el 5% o movernos entre el 4% al 5%. Plasma fresco congelado. La evidencia nos ha mostrado que lo ideal en la mayoría de patologías es el recambio con una sustitución de albúmina, pero hay ciertas patologías donde yo necesito utilizar plasma. ¿En cuáles patologías? Evidentemente en la púrpura trombocitopénica trombótica, donde yo tengo una deficiencia de LAMPS13 que nos ayuda en todo lo que es el clipaje a nivel de las plaquetas, y es básicamente por el impacto que tiene el LAMPS13 en el factor de von Willebrand. Cuando yo estoy poniendo plasma en estas patologías particulares, les estoy reponiendo, les estoy ayudando a elevar esos niveles de LAMPS13, y por eso el plasma es ideal en estas patologías. O si tengo algún trastorno de la coagulación o afectación a nivel del fibrinógeno que yo he monitoreado previamente en ellos. Riesgo con esto: el TRALI, reacciones anafilácticas, la hipocalcemia por el uso de citrato. Hay que tener en cuenta de que los porcentajes de uso de citrato cuando pongo plasma son hasta el 14%, y cuando lo estoy haciendo con otras diluciones es hasta el 5%. Por eso hay que tener mucha vigilancia en el citrato. Riesgo de infecciones: a pesar de que los bancos de sangre han optimizado todo, hay que tener en cuenta de que el riesgo de infecciones está presente, y también no solamente se dan en esos pacientes que tenemos una microangiopatía trombótica, sino esos pacientes con riesgo de hemorragia, sobre todo en esos vasculitis con compromiso pulmón-riñón o de Gutt-Pasteur, donde yo estoy presentando una hemorragia alveolar. El plasma es un recambio que nos puede ayudar
o no un recambio, hago la corrección, un líquido de sustitución que nos puede ayudar en estas patologías, paciente con hepatopatía, o los pacientes que han sido llevados a biopsias en las primeras 48 horas con riesgo de sangrado, el plasma sería una de las líquidos de sustitución. Expansores sintéticos no voy a profundizar, la evidencia se nos queda ahí, y las sustituciones que yo más tengo que hacer énfasis es en la albúmina o el plasma, y el plasma en unas situaciones muy puntuales realmente. Entonces, ¿en qué estados patológicos yo voy a manejar la plasmaféresis y a quién sí vamos a poner plasmaféresis? Primero, se ha encontrado que si bien tenemos estudios muy controversiales respecto a la operatividad y la eficiencia de la plasmaféresis, sí tenemos estudios donde la plasmaféresis impacta en mortalidad en estos pacientes. Y algo importante es que la plasmaféresis en muy raros estados patológicos se utiliza de forma aislada. Realmente yo siempre tengo que utilizar la plasmaféresis con una terapia inmunomoduladora para yo no solamente tratar o decantar todas estas moléculas y sacar esas macromoléculas, sino también con mi terapia inmunomoduladora impactar en la producción, para yo también no tener que llevar a tantos recambios plasmáticos a mis pacientes. Obviamente faltan muchos estudios aleatorizados o estudios con una buena validez interna o externa, y cuándo debemos considerar nosotros la plasmaféresis en ciertas patologías. Primero, cuando sabemos que el factor patógeno es mediado por alguna macromolécula que podemos eliminar de nuestra sangre, o cuando el paciente tenga alguna deficiencia de algún componente. Y aquí volvemos con lo que es el ANS13 en la agregación plaquetaria. ¿De qué depende la eficacia en ciertos estados patológicos? Lo primero es que del volumen extraído, porque esto nos va a dar el porcentaje de moléculas que yo puedo ir barriendo, del volumen de distribución de la sustancia, porque también hay unas sustancias que tienen un amplio volumen de distribución, entonces en ese caso no sería operativo llevarlas a plasmaféresis, y de la afinidad o la unión de estos mediadores a proteínas plasmáticas, porque son macromoléculas que podríamos sacar. Y esto nos muero de procedimientos. ¿Qué es la idea con esto? Que yo al llevar a mi paciente tengo una resolución de los síntomas, que el patógeno pueda ser eliminado, y aparte de esto, que la sustancia en sangre pues sea intermediada, ya sea por alguna inmunocomplejo o alguna macromolécula, como lo hemos ido diciendo. Esto de que de la traducción y la eficacia de la eliminación en mi, pero hay que tener en cuenta especial de cada patología, por qué tantos días o por qué cuántas veces tengo que llevar yo los recambios. Y es específicamente según la vida media de cada una de las inmunoglobulinas. Las principales inmunoglobulinas donde yo estoy generando un arrastre en estos pacientes es básicamente inmunoglobulina M, con una vida media que es corta, teniendo en cuenta nuestra lista inicial, y globulina G, que tenemos una vida media un poco más amplia, de hasta 21 días. La distribución de cada una de ellas va a diferir. La distribución de inmunoglobulinas a nivel intravascular, que son las que vamos a barrer con la plasmaféresis, va aproximadamente un 45 a un 75%, pero de estas, el mayor peso corporal o el mayor peso de estas inmunoglobulinas es la inmunoglobulina M, hasta un 75%. Por eso, esto determina cuántas veces yo debo remover o hacer cambios plasmáticos para impactar según la vida media de las inmunoglobulinas a nivel intravascular. Y hay que tener en cuenta de que yo con un solo recambio o con un recambio inicial, yo voy a impactar hasta en un 45 o un 75% de barrido a nivel de las inmunoglobulinas. Por eso, en este caso, yo no recomiendo, o la literatura básicamente, dar unos recambios continuos, por lo menos más de 3 recambios, porque ya sabemos que con un primer recambio yo ya tengo un barrido aproximadamente hasta un 75%, y tengo tiempo o chance, dependiendo del rebote que generemos en la producción de inmunocomplejos o inmunoglobulinas, de por lo menos tener unos espacios hasta 24 horas cuando empecemos a hacer nuevamente la distribución. Esto no voy a profundizar y es específicamente cómo se da la reacomodación de estas inmunoglobulinas, ya sea por drenaje linfático o por difusión simple de capilares, y es lo que pasa después de que yo termino la plasmaféresis y cuando redistribuyo nuevamente estos componentes de macromoléculas. Y algo importante para que se me dé este barrido es que yo tengo que tener unas tasas de equilibrio desde el 1% al 2% respecto a mis espacios intravasculares o extravasculares, para que yo tenga que por lo menos con 5 plasmaféresis distribuidas en 7-10 días, que son la mayoría de las patologías, la carga de inmunocomplejos o de macromoléculas se me barran por lo menos el 90%, que es lo que yo quiero hacer en mis enfermedades. ¿Listo? Entonces, ¿en qué enfermedades vamos a impactar? Podemos tener enfermedades renales o enfermedades no renales. Las enfermedades renales, todo lo que son enfermedades por anticuerpos antimembrana, glomerulonefritis rápidamente progresivas, microangiopatías trombóticas, o en la sensibilización de los trasplantes renales. Enfermedades no renales
donde tenemos casi la mejor evidencia son los pacientes que estamos con alguna alteración a nivel de lo que son síndrome Guillain-Barré, polineuropatías desmineralizantes que van obviamente de la mano del síndrome de Guillain-Barré y la hipercolesterolemia familiar. ¿En qué patologías vamos a utilizarlas? Y aquí es donde empezamos a entrar la pertinencia de cada una de las categorías que nos recomiendan las guías ASFA. Tenemos dos recomendaciones a nivel de las guías ASFA y la Asociación Americana de los Bancos de Sangre. Cada una trata de hacer catalogar en 4 categorías, dependiendo del nivel de evidencia que tengamos, partiendo de que la mejor evidencia o la que me recoge la mejor evidencia son la categoría 1 y la categoría 4, que son esas patologías donde no vamos a realizar plasmaféresis básicamente. Principales indicaciones por categorías, sacamos este grupo: síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, síndrome de Goodpasture y la púrpura trombocitopénica trombótica. Son las que manejan las categorías más altas, pero las ASFA obviamente tenemos aproximadamente más de 80 patologías donde todavía es controversial, pero se podría considerar el uso de la plasmaféresis. Estas son las 4 categorías que yo les refería, donde vamos a encasillar cada una de las patologías, y aquí es donde nosotros nos tenemos que agarrar para saber si realmente va a servir o no va a servir la plasmaféresis. ¿Qué es lo que hacen estas categorías? La categoría 1 no estamos hablando realmente del nivel de evidencia. La categoría 1 lo que está haciendo es agrupar esos niveles de evidencia teniendo en cuenta las recomendaciones que nosotros ya conocemos, recomendaciones grado 1, grado 1B o grado 1C, que tienen una fuerte recomendación y son las que ellos meten en este grupo para generar una categoría 1, que son las patologías donde más vamos a impactar. Categoría 1 es donde vamos a utilizarla y es donde la plasmaféresis terapéutica realmente es aceptable como una primera ayuda o como un ayudante a las otras terapias, y esta es una eficacia que está basada en estudios y hay que hacerlas. Categoría 1 todavía está aceptada como una terapia de soporte. Categoría 3 realmente no está claramente indicada y hay que evaluar el riesgo-beneficio, y en las categorías 4 es donde vamos a responder nuestra pregunta de cuándo no vamos a utilizar plasmaféresis en estos. Yo lo puedo catalogar mis patologías dependiendo el grupo o el sistema o según la categoría. Cuando hablamos en la parte de los sistemas, donde donde vamos a utilizar realmente, o los libros nos dicen, es la parte neurológica: síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, encefalitis crónica focal, polineuropatía crónica desmielizante y la encefalomielitis aguda diseminada. A nivel hematológico, todo lo que es la anemia plástica, anemia de células falciformes, síndrome hemolítico urémico, mieloma múltiple, síndrome de hiperviscosidad y la PTT. PTT es la que tiene la mayor indicación cuando vamos a realizar plasmaféresis, y la PTT está dentro del grupo de las microangiopatías trombóticas, donde yo voy a diferenciar entre PTT o síndrome hemolítico urémico dependiendo de los niveles de ANS13. ANS13 por debajo de 5, estamos hablando de la PTT, y el recambio plasmático es la primera opción. A diferencia de cuando tenemos unos niveles conservados de ANS13 que están por encima de 5 al 10%, y vamos a obtener o a sospechar de que estamos frente a un síndrome hemolítico urémico. La primera opción no es plasmaféresis en el síndrome hemolítico urémico atípico y mediado por estas alteraciones en el control del complemento, sino que lo primero es eculizumab, pero si yo no lo tengo, puedo utilizar plasmaféresis en estos pacientes. Estas son las recomendaciones. Dentro de los estudios he encontrado que en la PTT impacta en la mortalidad, aproximadamente un 78% ha disminuido la mortalidad conforme han pasado los estudios, pero nos podemos ver en esta tabla que realmente no son muchos los estudios que tengamos, pero en los que se han hecho sí impacta en la mortalidad. Síndrome hemolítico urémico, lo que les estaba diciendo, si no tenemos eculizumab, vamos a utilizar plasmaféresis, pero la primera opción es el compromiso inmunomodulador o la utilización del eculizumab para controlar esa respuesta a nivel de lo que es el complemento en mis pacientes. Si hablamos desde el punto de vista de la nefrología, estas son las principales patologías donde yo tengo que hacer o impactar con la plasmaféresis, como lo son las vasculitis que me comprometen pulmón, riñón, o el síndrome de Goodpasture, que se encuentra de las categorías 1 en los pacientes para realizar plasmaféresis. ¿Cómo lo vemos aquí? Generalmente, en la parte de la evidencia no es muy grande, solo tenemos un estudio controlado, randomizado, cuando estamos hablando de Goodpasture, pero hay que tener en cuenta, como lo recomendábamos anteriormente, que no solamente se debe hacer la plasmaféresis, sino también el control del manejo inmunomodulador, en este caso, ciclofosfamida más esteroides. Antes de la plasmaféresis, la mortalidad era muy grande, aproximadamente mayor al 90%, pero con plasmaféresis se ha impactado bastante la mortalidad. Por eso estas patologías quedan en las categorías 1 generalmente. Lo que les decía, ese es un ensayo clínico que ellos hicieron, las muestras eran muy pequeñas, eran muestras de 17 pacientes, y lo que hicieron ellos fue comparar el impacto a nivel del componente de la funcionalidad
renal. Los pacientes donde utilizaron ciclofosfamida, esteroides y plasmaféresis encontraron de que tenían menor deterioro de la función renal en estos pacientes, pero realmente son estudios que se quedan cortos en cuanto a la muestra, la validez interna y la validez externa. Reumatológico, pongo esta patología, pero si nos ponemos a ver, el mayor espectro de patologías vienen con un impacto inmunorreumatológico, pero el SAF catastrófico también puede ser susceptible de manejo con plasmaféresis. Y por otro lado, enfermedades metabólicas como la hipertrigliceridemia, que es refractaria al manejo, que me está llevando a mi paciente a presentar pancreatitis y que no nos está respondiendo. En estos pacientes yo podría hacer una filtración a un componente de una lipoaféresis, donde estoy barriendo todo lo que es triglicéridos, o en la hipercolesterolemia, como lo es el LDL. Categorías 1, las que tenemos aquí enunciadas, aquí sí o sí vamos a utilizar plasmaféresis. Categorías 2, todavía podemos utilizarla en estas categorías, glomerulonefritis rápidamente progresivas y todo el resto de patologías que vemos en cada uno de los recuadros. Categoría 3, aquí todavía es cuestionable si la vamos a utilizar, sobre todo en el LES. Hay estudios que no nos dejan o no nos dilucidan realmente si lo podemos utilizar y es controversial el uso en estas patologías. Y por otro lado, vamos a hablar solamente de lo que es el Guillain-Barré y el impacto que tenemos. Guillain-Barré, lo que yo quiero barrer son todos esos autoanticuerpos que están impactando a nivel de lo que es el componente axonal y ese mimetismo antigénico. Yo lo que quiero es hacer un recambio. La incidencia es baja, pero hay que tener en cuenta de que el manejo con plasmaféresis me ha impactado, y la plasmaféresis no solamente, sino también el manejo con inmunoglobulinas. Obviamente hay varios estudios donde nos dejan y son controversiales respecto a cuál es mejor que la otra. Se han hecho estudios donde comparamos Guillain-Barré con inmunoglobulinas, Guillain-Barré con plasmaféresis, o Guillain-Barré con inmunoglobulinas y plasmaféresis, encontrando que en cuanto a la recuperación motora son muy equiparables en cuanto a días. Si nosotros no tenemos disponibilidad de la plasmaféresis, la inmunoglobulina no está de más, se podría utilizar, sobre todo porque puede ser un poco más disponible dependiendo de la institución y nos puede ayudar como un manejo inmunomodulador. En esta revisión sistemática a nivel de Cochrane del 2017 se plantearon pocos estudios, pero se encontró una evidencia que fue muy prometedora respecto a la plasmaféresis. ¿Qué se encontró? En este forest plot podemos encontrar una recuperación de la marcha con plasmaféresis bastante considerable. Por otro lado, la dependencia al ventilador también nos impactó de forma bastante considerable la plasmaféresis, y en las dependencias o en las recuperaciones a nivel anual también tuvo un impacto. Entonces, en Guillain-Barré la plasmaféresis tiene bastante cabida. Estas son como las preparaciones que nos recomiendan de los recambios que nosotros vamos a utilizar en el Guillain-Barré. Generalmente esto viene todo establecido en las guías ASFA, cada una de los recambios que nosotros necesitemos, y ahí nosotros los podemos encontrar. Y por otro lado, tenemos algunos estudios donde se han realizado comparaciones respecto a diferentes terapias a nivel del Guillain-Barré, con unas muestras bastante considerables de 2.474 pacientes, y dentro de los resultados primarios que buscaron en esta revisión sistemática era la recuperación y los grados de discapacidad. ¿Qué encontramos? Aquí tenemos varios estudios donde se hizo comparaciones entre el plasma y las terapias de soporte, teniendo en cuenta de que generalmente la plasmaféresis fue superior a muchas terapias y quedamos con una muy buena evidencia. Para terminar, en cuanto a las patologías, ¿cuáles son las nuevas patologías que se están considerando utilizar o que se pueden manejar con la plasmaféresis? Son básicamente estas patologías. Obviamente, si en las patologías previas con categoría 1 todavía la evidencia es un poco cuestionable o controversial, pues en estas patologías también esto están estimulando, es básicamente empezar a plantear estudios de su impacto. No usar plasmaféresis, ¿en qué patologías? Estas patologías que son categoría 4 y la evidencia realmente no nos va a mostrar impacto. Nefritis lúpica, rechazos de trasplantes renales, esclerosis lateral amiotrófica, en estas no las vamos a utilizar. No vamos a profundizar en estos cálculos, que es lo que vamos a hacer con el profe y con Andrés, pero estos son como unos ejemplos de cómo nosotros podríamos hacer básicamente todo lo que son cálculos. Para terminar, complicaciones, algo importante, tenemos 3 grupos de complicaciones a nivel de los accesos vasculares, líquidos de sustitución, y dependiendo de las modalidades, solo quiero hacer énfasis en lo que es la parte coagulopática, donde nosotros podemos tener pérdida de los factores, vamos a tener alteración a nivel de fibrinógeno, de antitrombina, porque se nos puede disminuir hasta un 80%, y por eso hay que vigilarlo previo, durante y después. Y hay que tener en cuenta de que los vamos a recuperar por lo menos después de 48 a 72 horas. Evaluar los tiempos PT, PTT, antes de la tercera dosis de recambio, sobre todo en los pacientes si estamos haciendo por filtración con heparinas,
Esos son como los efectos adversos. Efectos adversos realmente son muy pocos, menos del 10%, hipocalcemia, hipovolemia, pero la hipovolemia la podemos ajustar dependiendo de los expansores de volumen, y efectos poco frecuentes a nivel orgánico que realmente no se han determinado mucho en estos pacientes. Cosas puntuales, y es estas situaciones donde también yo voy a utilizar la sustitución con plasma. Si yo encuentro que mi paciente tiene una PTT, un compromiso plaquetario menor de 40, el recambio tiene que hacer con plasma en el líquido de sustitución. Si yo tengo compromiso del fibrinógeno, tiene que ser indudablemente también con plasma. O si yo tengo alteraciones a nivel de lo que es la prolongación de tiempos o algo, también se tiene que hacer sustitución con plasma en estos pacientes. Datos importantes en las máquinas que tenemos en el HV: nos sirven no solamente para hacer recambios plasmáticos, sino también reducción y citaféresis. Generalmente la volemia se ha optimizado en estas máquinas, donde generalmente la volemia total es del 60% es plasma. Yo me estoy quedando con el 80%, que es lo que nos promete mucho en las máquinas que nosotros estamos manejando. Y aparte de esto, estas máquinas nos evitan la toxicidad por citrato, porque la toxicidad por citrato, si bien depende también del líquido de sustitución, también depende del flujo que yo esté dando y en el tiempo. Generalmente, si yo manejo un flujo menor a 1.2 minutos por cada litro de volemia sanguínea del citrato que estoy aportando, yo voy a impactar mucho en la toxicidad por citrato. Esto es como la comparación que ya hicimos respecto a centrifugación y filtración, y a manera de conclusiones, lo primero, y es unas conclusiones que son muy claras respecto a la efectividad de la plasmaféresis. ¿De qué depende la efectividad de la plasmaféresis? Primero, del conocimiento de la técnica, de saber dónde voy a utilizar la técnica, de qué solución de sustitución vamos a utilizar, de conocer la categoría de la patología, de las 4 que tenemos, teniendo en cuenta que las categorías 1 son las que nosotros vamos a impactar más, de tener siempre de la mano una terapia inmunomoduladora para no solamente eliminar, sino también controlar la producción de esa carga antigénica o de inmunocomplejos, y de tener muy presente las complicaciones que yo puedo tener dependiendo de la anticoagulación que estoy utilizando o del mecanismo ya sea de centrifugación o de filtración. No olvidar que estas son las patologías donde yo sí o sí puedo utilizar plasmaféresis: síndrome de Guillain-Barré, miastenia grave, síndrome de Goodpasture y las microangiopatías trombóticas, específicamente la PTT. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que la segunda parte la dejamos al otro jueves. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. 5 conclusiones, yo diría 5 puntos. La plasmaféresis es un procedimiento que, estando el paciente en cuidado intensivo, nosotros como intensivistas la debemos conocer. El intensivista tiene que conocer su formulación y tiene que conocer la indicación, como tú muy bien lo has hecho. Lógicamente, pues, el apoyo multidisciplinario es clave. Segundo punto, no todas las plasmaféresis es con plasma. Usted mismo lo acaba de decir. De hecho, quedó muy claro que la indicación 1A para hacerla con plasma es en caso de que el paciente esté fibrinogenémico, menores de 150, y eso que si está menor de 100, de pronto te faltó ese día la plasmaféresis, no se hace preferiblemente porque el riesgo de sangrado es muy alto. ¿Listo? Ese día se corrige y se puede diferir de 12 a 24 horas. ¿Listo? Pero sería la única contraindicación para no hacer la plasmaféresis en patologías que se sabe que el hacerla continuamente por la patología que usted muy bien indicó, usted, por ejemplo, tiene un nivel de anticuerpos de 100%, le hace la plasmaféresis, ese día le disminuye, pero lógicamente los ganglios linfáticos van a censar eso y al otro día vuelve y se sube. Por eso es que las plasmaféresis hay que hacerlas de forma continua y serial, como usted mismo lo ha dicho. ¿Listo? Lo otro, hay que hacer un control estricto de lo que tú mismo dijiste, electrolitos, porque estos poros de estos filtros son grandes y no solamente barren los anticuerpos y las tribulinas, también barren, como hubieron, fibrinógeno, barren albúmina. De hecho, estos pacientes terminan muy desnutridos. Con el grupo de terapia nutricional hay que hacer el soporte de estos pacientes. Después de 5 días de plasmaféresis, estos pacientes quedan bastante desnutridos y con bastantes alteraciones electrolíticas, así que hay que ponerle mucho cuidado. El tema del fósforo también es clave. De pronto, dentro de las indicaciones que faltó, macromoléculas como el acetaminofén
en nuestras indicaciones, una opción puede ser la plasmaféresis. Una opción puede ser la plasmaféresis, de pronto eso fue lo único que faltó. ¿Qué más sería la parte de formulación? Yo creo, Edgar, que es bien importante hacerla con un poco más calma y en aras del tiempo la segunda parte queda para el próximo jueves o miércoles. Ahí cuadramos con Olga y yo te aviso, Edgar. ¿Te parece? No sé si quieras hacer un comentario ahorita antes de terminar la sesión, antes de Paula, pues que es la tutora, va a hablar. Bueno, no los demoro tampoco mucho. El objetivo es que optimicemos también los tiempos frente al proceso de la revisión de la temática a tratar la semana que viene. Vamos a disponer siquiera unos 30, 40 minutos, revisar todo el tema de las consideraciones técnicas, la forma en que debemos de realizar la prescripción, aspectos importantes a tener en cuenta al inicio de la terapia, durante y después del tratamiento, cómo hacer el proceso del alistamiento de la solución de intercambio plasmático para minimizar pues, los diferentes riesgos o complicaciones derivadas del tratamiento. ¿Sí? Incluso pensaría más adelante que podremos en grupos pequeños organizar algunos talleres prácticos de alistamiento y de montaje de tecnología para poder complementar un poquito más la actividad. Pues perfecto, si puedes traer el otro jueves, hacemos un taller práctico, pues eso lo cuadraríamos, tú me dirías. Y Claro que eran sí, con personas. todos. Entonces mejor, con mayor razón, hagámoslo el otro jueves y cuadramos bien esa parte acá, ¿te parece? Sí, no habría ningún inconveniente. Ya para terminar, y lo otro, la colocación del catéter Majorcar, aquí hay bastantes equipos de ecografía y yo creo que cualquiera de nosotros es una técnica de seguridad. Ya el miedo de poner el catéter no es una limitación para demorar la colocación de la terapia en los pacientes. Doctora Paula. Bueno, primero quiero felicitar a Oscar porque trabajó súper juicioso en su revisión y lo hizo muy bien. Teníamos muchas más cosas que contarles y si hay preguntas a profundidad, porque obviamente esto se hace incomestible tan largo, hay más información y hay cosas. La parte del taller de la formulación me parece vital. Incluso con Oscar desarrollamos una calculadoricita en Excel para hacerlo todo mucho más sencillo. Esto viene paralelo a una guía institucional que se ha concertado con el Banco de Sangre que lastimosamente no nos quiso, o no nos, perdón, no nos pudo acompañar hoy y no nos quiso. Pues digamos que va a quedar un campo para que, como somos un hospital universitario, nefrología siga cobijando algunas patologías, hematología siga cobijando algunas patologías, pero cuidado intensivo va a pasar a liderar pues casi que el 80% de la patología de plasmaféresis. Exacto, entonces eso se va a adaptar, va a haber guía institucional y guía de procedimiento para poder hacer pues todo esto, digamos que concertado. La tecnología que nosotros vamos a tener acá para hacer centrifugación, que ya la máquina está funcionando desde la próxima semana, reduce muchísimo la posibilidad de hipocalcemia porque el cálculo del citrato está muy pegadito y la posibilidad es muy bajita. Recordar y resaltar algo que dijo Oscar y es que la hipofibrinogenemia después del procedimiento no está tanto relacionado con las tecnologías, sino con el volumen de recambio plasmático que hacemos y es algo fácil, lo único que tenemos que hacer es un adecuado control de los tiempos de coagulación y del calcio para tener a nuestros pacientes listos para el procedimiento, corregirlo, estar encima y así no vamos a tener que hacer cancelaciones, que es algo muy frecuente. Y los accesos periféricos es algo que va a venir sobre todo para esos procedimientos que van a ser más cortos, por ejemplo, los pacientes con anemia de células falciformes y con la máquina no tener que poner un central y poder hacer esas disminuciones del hematocrito con esta máquina sin necesidad de poner accesos venosos centrales. Entonces eso es algo que va a ser algo muy interesante, pero siempre el procedimiento en la UCI o UCIN, dependiendo de. Veo gente entre los participantes, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, tengo aquí un invitado especial muy experto que no quiero llamar la atención de su presencia, pero no sé si tienen alguna pregunta. En el chat no hay nada. Sandra. ¿Y del público? René. Unos Jonathan. aplausos así.
Bueno, muy bien. Entonces, damos por terminada la sesión de hoy y nos vemos con la segunda parte el próximo jueves. Muchas gracias.